Bueno, pues buenas tardes a todas, Buenas bienvenidas. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes, noches, dependiendo de dónde nos conectemos, ¿verdad? Porque Buenas ahora noches. con las diferencias horarias también, también yo pensando que todo mundo tiene el mismo horario en México y no, tenemos diferentes usos horarios, ¿no? Entonces, bueno, pues buenas tardes nuevamente, sean bienvenidas y desde la conferencia de religiosos, bueno, de superiores mayores religiosos de México, pues como mes con mes les damos la bienvenida y esperamos que esta tarde eh, pues sea como, como de mucho provecho, de mucha luz para todas. Y pues estamos en el marco de varias cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el tema, ¿verdad? La COP30, próximos días estaremos conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y pues hay muchos conflictos también en nuestro país, ¿no? Unos más dichos que otros, pero bueno, hay toda una realidad. Y pues todo esto nos interpela como vida religiosa, como creyentes, y pues estamos animadas por también en casi ya se nos está terminando el jubileo, ¿no? Y también tiene que ver con este descanso de la tierra, renovar como también las energías y todo lo que hay en cada persona y en cada ser humano y en todo lo creado, pues en ese contexto tenemos la presencia de Geraldina Céspedes, que es religiosa dominica, ¿no? Y es dominicana del país de República Dominicana, ¿verdad? Y pues es teóloga, feminista, tiene varios escritos, ¿verdad? ¿Cómo le dicen esto? Del verbo divino, ¿no? Y ella, bueno, escribe ahí, tiene algunos libros y que tienen que ver con la defensa del territorio y cuestiones feministas, ¿verdad? Bueno, pues ya sin más, le damos la palabra a Geraldina. Nada más les pedimos a todas las hermanas que pongan el silencio a sus micrófonos para que no haya interferencia en la ponencia, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes a todas. Iniciamos. Muy buenas tardes a todas. Muchísimas gracias, hermana Karina. Y pues quiero en su persona también agradecer a todo el departamento de proyección profética de la CIR por esta invitación y sobre todo por el compromiso, ¿verdad? El compromiso y por todo lo que van haciendo por impulsar una vida religiosa profética y comprometida, ¿verdad? Con lo que yo llamaría como una esperanza activa, una esperanza puesta también en acción. Quisiera situar digamos, como el marco de este tema. Eh, Creo que ya nuestra hermana Karina también nos lo mencionaba. Yo creo que es muy importante ubicarnos ahí en lo que es, digamos, el jubileo de la esperanza en este 2025 y sobre todo este marco en que estamos, ¿verdad? Ya decíamos de la COP30 y del 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Entonces, yo diría que aquí con ese marco, con eh, tema, vamos pues a hablar de la defensa del territorio como ese signo de esperanza en las comunidades y pues vamos a vincular, digamos, como esos tres ejes, ¿verdad? Que son la esperanza, las mujeres, el territorio. Siempre cuando nos conectamos en estas actividades de la vida religiosa y de hermanos y hermanas laicos, laicas comprometidas, pues la mayoría somos también mujeres, pues como somos también en la vida consagrada, la mayoría mujeres.
Yo quisiera proponerles un pequeño itinerario que va a ser como dos partes, porque primero quisiera invitarles a unas pequeñas reflexiones, ¿verdad?, sobre la esperanza, por situarnos desde ahí, desde ese jubileo de la esperanza y que hablamos de la esperanza desde un punto de partida que es la realidad, como con los pies en la tierra, digamos, y ubicarnos desde la esperanza como esa confianza de que no todo está perdido, ¿no? Y después ya pasaríamos a hablar de cómo esa esperanza se concretiza en la defensa del territorio, qué significa hoy día como esa clave, sobre todo en América Latina, de la territorialidad, esa irrupción de la territorialidad y hablar del no solamente el territorio tierra, sino el territorio cuerpo y verlo desde una mirada interseccional, donde un entrecruce de factores y veríamos cómo se dan hoy día, acontecen como las resistencias en los cuerpos o desde los cuerpos y desde los territorios. Y finalmente, ya desde una perspectiva de mirada de mujeres, propondría como algunas claves para poder sanar y liberar los territorios, tanto el territorio cuerpo como el territorio tierra, porque considero que son dos cuestiones que no las podemos separar, que van como muy unidas. Bueno, pues muy bien, comenzamos con una palabrita sobre esto que yo decía que es como eh, el punto uno, hablar de esperanza con los pies sobre la tierra. O sea, la esperanza implica sobre todo partir de la realidad. Pero claro, cuando nosotras nos ubicamos en lo que es nuestro mundo y miramos la realidad, lo primero que una constata es que son tiempos complicados y digamos tiempos sombríos para hablar de la esperanza, porque chocamos en este momento que vivimos como tantos conflictos, tantos problemas en el mundo, eh, tanta el crecimiento de la violencia y no solamente chocamos como de frente con esa realidad eh, global, mundial de nuestros pueblos, sino que cuando hablo de tiempos sombríos es que también pues chocamos con nuestra propia, con las miserias personales, comunitarias, intraeclesiales. Entonces, yo diría que lo primero es decir que vivimos en un contexto eh, mundial y en un contexto también muy cercano que no nos pone fácil esto de vivir con esperanza. Y en algunas circunstancias incluso constatamos que lo que vivimos es como una atmósfera de desesperanza, de crispación, de mal humor, de violencia, y nosotras no escapamos de esa situación. A veces pensamos que sucede fuera de nosotras, pero no, también se nos infiltra, también nos va marcando de alguna manera. Entonces, en medio de ese contexto, a nosotras nos toca hacer, para poder vivir como seres de esperanza, nos toca hacer frente no solo a lo que el Papa Francisco llamaba la globalización de la indiferencia. La globalización de la indiferencia es como acostumbrarnos, ¿no? Acostumbrarnos a las malas noticias, acostumbrarnos al sufrimiento y ver como normal que sucedan todos los hechos de violencia en los territorios. Pues no solamente nos toca hacer frente a esa globalización de la indiferencia, sino a lo que el Papa León XIV llama la globalización de la impotencia. ¿Y qué es esa globalización de la impotencia? Pues
eso de que tantas noticias, tantas cosas que escuchamos o que a veces creemos que no se puede hacer nada para cambiar las cosas, creer que no podemos hacer nada. Entonces, esa globalización de la impotencia es totalmente contraria a la esperanza cristiana, porque la esperanza cristiana es que nos energetiza, por decir una palabra así, nos energetiza, nos llena de energía, suscita sueños, inventa caminos, como creyendo que sí se puede hacer algo por transformar la realidad. Y quisiera como un poquito profundizar en esto de la impotencia, porque yo creo que para el vivir con esa esperanza implica que seamos centinelas de esperanza, dice el canto del grupo Siembra de Perú, ¿verdad? Entonces, ser centinelas quiere decir estar muy alerta, porque el sistema socioeconómico y político en el cual vivimos no solamente convierte la brecha entre ricos y pobres en un abismo, sino que penetra mucho más profundo de ahí, y es que quiere robar el alma, digamos, o sea, penetrar en nuestro corazón, y lo que quiere es sumirnos en esa impotencia, es decir, que busca matar la capacidad que tenemos de soñar, la capacidad de esperar. Y entonces a veces estamos tentadas de desanimarnos, de abandonar el camino o de rendirnos a los ídolos que nos ofrece el sistema y que a veces se presentan como más atractivos y menos complicados, porque es mucho más fácil dejarnos llevar por la corriente que nadar contra corriente. En medio de todo eso, entonces tenemos que recordar lo que nos decía la carta a los romanos en el capítulo 4 versículo 18, que estamos llamadas a vivir con esperanza, a esperar contra toda esperanza, un esperar contra toda esperanza. Nosotras tenemos que ser conscientes de que hablamos de esperanza en medio de la vulnerabilidad, en medio de la fragilidad y de grietas, tantas grietas que hay en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestro mundo. Yo cuando me piden de hablar, sobre todo en este año, más de la esperanza, yo siempre decía, pero ¿cómo, cómo hablar y cómo vivir con esperanza en medio de un mundo roto, en medio de un tejido desgarrado, de una situación de violencia? Y como dice el filósofo coreano Byung-Chul Han, en un mundo en el cual merodea el fantasma del miedo. Y porque con el miedo se nos controla, ¿verdad? Entonces, nuestra reflexión sobre la esperanza y nuestra misión como artesanas de esperanza ha de tomar en serio, no hay que mirar para otro lado, sino mirar de frente profundamente lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y quisiera señalar como algunas cuestiones porque son como el marco para hablar de la violencia, pero también de la resistencia desde los territorios. Y en ese contexto, ¿qué es lo que vemos? Primero vivimos una crisis global sistémica, o sea, no estamos atravesando una crisis, sino una policrisis, porque las crisis son muchas y están entretejidas, se entrecruzan y van desde nuestras crisis personales, comunitarias, de relaciones humanas, familiares, crisis ética, la crisis ecosocial, la crisis climática, una crisis global, pero que hay que entenderla como algo sistémico. Es un sistema el que está a la base. En segundo lugar, que vivimos, habitamos en territorios desgarrados, en territorios habitados por la violencia, la inseguridad, el recrudecimiento de los conflictos, el fortalecimiento de lo que yo llamaría la cultura de los muros, que separan no solamente países, ¿no? La situación de los migrantes, ¿no? Pues no solamente
se separa con esos muros a los países, sino que hay muros muy cerquita de nosotras. En todos mis años, ¿verdad? Que viviendo en Guatemala me llamaba alto la atención, y ahora que hace unos meses que he estado por ahí, el crecimiento de los muros de barrio a barrio, de colonia a colonia, y los muros por todos los lados, ¿verdad? Entonces, pareciera como que también nuestro mundo está como perdiendo el rumbo, ¿no? Porque ya no podemos hablar simplemente de lo injusto. Algunos análisis dicen, estamos pasando es de lo injusto a lo inhumano. Ya no solo es la opresión, la explotación, sino esto que el Papa Francisco nos hablaba bastante, ¿verdad? Que es esa cultura del descarte. Entonces, eh, es una situación dramática, y en ese marco colocamos como lo de la crisis climática y el calentamiento global, que están afectando de un modo más aguda, como siempre, a los más pobres, porque como decía Monseñor Romero, San Romero de América, la serpiente al, muerde al que va descalzo, ¿no? Siempre a los más pobres, a los más eh, eh, desvalidos. Entonces, claro, estamos en medio de esa crisis, esa destrucción, estamos destruyendo la biodiversidad y el equilibrio del planeta. Entonces, ahí está como todo eso, y no dejemos de mencionar como la situación a nivel político, y político religioso, diría yo, porque esto tiene que ver también con cómo experimentamos a veces esa impotencia. Se está dando, así como atravesando nuestro mundo, un crecimiento del autoritarismo, de los fundamentalismos, y no solamente hablo de los fundamentalismos religiosos, otros fundamentalismos, incluso de la ciencia, la tecnociencia, eh, a nivel político. Crece el neoconservadurismo y las posturas que niegan los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, los derechos de las minorías, esa derechización del mundo que decimos que vivimos. Claro, ustedes van a decir, pero bueno, ¿no? Que vamos a hablar de la esperanza en los territorios, pero ese es nuestro contexto, es el punto de partida, los pies sobre la tierra. Pero lo más interesante es que en medio de todo eso, la esperanza es nuestro sello de fábrica. La esperanza como ese creer que no todo está perdido. O sea, en medio de esa realidad, estamos llamadas a convertir los territorios en signos de esperanza, ¿no? Y aferrarnos a ella recordando quiénes somos. Y aquí no digo quiénes somos como religiosas, como creyentes, como cristianos. Primero, lo más básico de lo básico. ¿Quiénes somos como seres humanos? Y eso nos conecta con lo que decimos es nuestra condición antropológica. Y entonces volvemos a nuestras raíces. Y en nuestra condición, uno de los rasgos de nuestra condición antropológica, por el simple hecho de ser seres humanos, somos seres de esperanza, es decir, abiertos a la esperanza. Hemos tenido que tomar en cuenta como que eso es o sea, es una dimensión constitutiva. Antes de hablar de la esperanza como algo religioso, hay que decir que es una dimensión antropológica, es patrimonio de la humanidad, y un patrimonio de la humanidad que trasciende todas las culturas, todas las religiones. O sea, es un sello, yo digo, es un sello de fábrica, un sello antropológico, porque hemos sido creados como seres utópicos, es decir, abiertos al futuro, es decir, con capacidad de soñar y con capacidad de cambiar la realidad. Entonces, el
futuro les pertenece a quienes apostamos a la esperanza, porque la esperanza es como un aguijón, ¿no? Como eso que nos pincha para no rendirnos y para no cruzarnos de brazos ante el drama de la vida. Es decir, nosotros tenemos, el ser humano tiene en su interior una app, como dicen, tenemos una aplicación, no es así que decimos hoy día, tenemos una aplicación que se llama esperanza. Tenemos un chip o una SIM, dicen en otro sitio, un chip de esperanza incrustado en nuestro corazón. Por eso hay que volver y conectar, ¿no? Entonces, la esperanza es como motor de la vida y de la historia humana. Entonces, necesitamos andar con esperanza y saber que ella nos va a llevar como a ir contracorriente y y a ver las cosas también en su verdadera realidad. Eh, Todas sabemos, no es saliéndonos de la realidad, sino insertándonos en ella. Entonces, claro, esperar, nos lo dice de la misma carta a los romanos, que bueno, esperar cuando está claro, esperar lo que se ve, pues no es esperanza. O sea, esperar cuando las cosas salen bien es muy fácil. Y por eso nos dice la carta a los Romanos 8 que es en aquello que no se ve. Entonces, recordemos que la esperanza es una compañera, una lucecita para andar sobre todo en la oscuridad. Y eso clásicamente siempre hemos dicho que la esperanza ha sido siempre una virtud para tiempos difíciles. Qué más difíciles que los tiempos que vivimos, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, en medio de situaciones en que parece que vamos a mal, que la cosa que está perdida, ¿no? Pues la esperanza es, como dice una canción de Ana Belén y cantada por mucha gente, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Entonces, la esperanza es creer que no todo está perdido. El profeta Ezequiel nos recuerda eso muy bien, de que aun cuando atravesemos momentos de desánimo, no todo está perdido, porque recordemos que en el texto de Ezequiel 37, aún cuando el pueblo estaba, pero en el momento de mayor desgarro, de oscuridad, sufriendo el exilio y ya usando frases muy fuertes. Por ejemplo, hay un versículo que dice que el pueblo expresa, se ha agotado ya nuestra esperanza, estamos perdidos. Pues en medio de esa situación, el profeta le anuncia al pueblo que para Dios no hay nada imposible. Pueden revivir, puede brotar vida de esa situación de muerte y los huesos secos pueden reanimarse y pueden articularse y cobrar vida. Entonces, la esperanza es visionar, como lo hacen los profetas, un futuro mejor sin negar esos problemas reales que vivimos. Entonces, implica reconocer esas situaciones sombrías, pero haciendo un ejercicio de imaginación creativa. O sea, un ejercicio, o sea, eso de la imaginación creativa es atrevernos a dibujar y a ensayar un futuro distinto. Necesitamos mucho esa imaginación creativa, ese crear como un oasis de lo contrario, por lo menos, es decir, como algo pequeño, pero es un oasis de lo contrario. Entonces, la esperanza supone un movimiento de búsqueda, ¿verdad? No nos deja ahí en en la inercia, no nos deja en el inmovilismo. Gabriel Marcel decía, la esperanza es un afán y un salto, es decir, la esperanza nos lleva a la acción para lograr un cambio o para mejorar una situación. Por eso ustedes ven algunas teólogas hablan de
esperanzación, esperanzación, ¿verdad? Este, porque es una esperanza puesta en acción, puesta en movimiento. Decía Johanna Macy, ella es la figura central en la ecología profunda, una mujer que integró muy bien la ecología, la espiritualidad, el cambio sistémico. Ella hablaba de una esperanza activa. Y esta mujer desplegó una metodología de acción socioecológica con el objetivo de transformar la desesperanza en una acción constructiva, desde esa conciencia que vivía ella de la conexión intrínseca que hay en la red de la vida, de que estamos todo está interconectado, ¿no? Como nos decía así el Papa Francisco. Entonces, ahí estamos en esa visión de que en los territorios, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta todo eso? Pues es una esperanza puesta en acción. Y en ese sentido, pues paso al punto tercero, cómo la esperanza se concretiza en la defensa del territorio. Al contemplar eh, la, la realidad, descubrimos, sí, como decía al principio, como un escenario de policrisis, de violencias múltiples que dañan nuestra vida y que destruyen los ecosistemas y que ponen en peligro la existencia de tantas criaturas que habitan la casa común. Y ustedes saben que desde las últimas décadas estamos viviendo lo que se podría llamar como una explosión de conflictos en los territorios, de conflictos socioambientales, generados sobre todo por el mito del crecimiento económico y los megaproyectos extractivistas como la industria petrolera, la minería, la tala ilegal de madera, la expansión agroindustrial y agropecuaria que busca también los biocombustibles y bueno, tantos conflictos por las fronteras, por la tenencia de la tierra, por el control de los bienes naturales como el agua, los bosques, el suelo, el aire ya, todo. Entonces, ese es como un panorama que tenemos así en los territorios, pero por otro lado, vivimos una época de mayor conciencia, una época interesante donde vemos ahí como esta esperanza, porque miren, estamos viviendo en una época de un crecimiento de los movimientos de resistencia por la defensa del territorio y esos movimientos de resistencia están protagonizados sobre todo por las comunidades indígenas, por los pueblos originarios, por las mujeres, por los afrodescendientes y pueblos mestizos que se están articulando, organizando para hacer frente a ese capitalismo depredador y patriarcal que amenaza con la destrucción de los territorios y la lucha de estos movimientos no solamente lo hacemos por el espacio físico, ¿no? Por el territorio físico y por el valor económico de los recursos, sino también el significado simbólico de los territorios, porque es algo ligado a nuestra identidad, ligado a nuestra espiritualidad. Y esa, la forma entonces de resistencia que adoptan estos movimientos es llamado defensa del territorio y ese término también defensa del territorio es una formulación que ya incluso ha penetrado en otras agendas académicas y hasta las mismas agendas de la cooperación internacional, pero ocupa sobre todo un lugar privilegiado en las agendas de las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos de los pueblos originarios y de los movimientos de mujeres.
Por ejemplo, para los movimientos de mujeres, los movimientos indígenas y negros de América Latina y del Caribe, la defensa del territorio no es un tema de moda, como lo puede incluir una agencia de cooperación o en las agendas académicas, ¿no? Sino que es algo ancestral, es algo muy antiguo y que está ligado, como decía, a su identidad. La defensa del territorio eh, es una demanda que se hace como mucho más clara, ¿no? A raíz de tomar conciencia de la colonización y la conquista del pasado, pero la colonización y la conquista hoy día, como esa experiencia de despojo, una experiencia de expolio del territorio, y que es una práctica que hoy se replica de diferentes formas, ese despojo del territorio, ¿verdad? Hoy vemos como ese carácter patriarcal y economicista del modelo de desarrollo que ha llevado sobre todo a dos situaciones trágicas para los cuerpos, territorio cuerpo y territorio tierra. Uno, la sobreexplotación de la tierra, y dos, la mercantilización de la sexualidad femenina. La expresión más degradante de todo esto es el tráfico, la trata de mujeres y niñas para fines de prostitución, matrimonios forzados, para tráfico de órganos, la explotación laboral o el turismo sexual. Entonces, ahí está lo que podríamos decir la doble violencia ecohumana en esa sobreexplotación de la tierra y la mercantilización de la sexualidad femenina. O sea, son los rostros más fuertes de esa violencia ecohumana que llega a sus expresiones más terribles, más horrendas en el feminicidio y el ecocidio. El feminicidio es un fenómeno policéntrico que engloba, que no solamente es el asesinato de las mujeres, sino todo ese conjunto de actos violentos hacia a las mujeres en los territorios, y el ecocidio como ese daño grave e irreparable de destrucción de los ecosistemas y que pone en peligro a las generaciones eh, futuras. Eh, el ecocidio y el feminicidio están unidos. O sea, la crisis del patriarcado y la crisis ecológica se dan la mano, por lo menos es la perspectiva desde los movimientos de mujeres, que feminicidio y ecocidio constituyen esas dos formas de violencia que están como muy entretejidas, muy interconectadas y que se expanden hoy a lo ancho del mundo como una pandemia, ¿no? Una pandemia que no conoce fronteras geográficas, culturales, etarias o religiosas, o sea, todas, para todas las mujeres, para todos los territorios, pues está esta situación de violencia. Eh, Quiero hablar un poquito de la irrupción de la territorialidad. Eh, Porque es una clave muy interesante que ha sido descubierta, redescubierta por los pueblos, por las comunidades. Hay que ubicarse como en un dato muy sencillo, y es que miren, todo lo que nosotras somos, todo lo que hacemos, siempre está ubicado en un tiempo y en un espacio. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que existe, tiene un cuándo y tiene un dónde. Las cuestiones de espacio-tiempo, pues el dónde. Cuando hablamos de territorialidad, estamos hablando de dónde estamos, desde dónde pensamos, a dónde es que vamos, ¿no? Entonces, ese dónde como lugar, como espacio, es a lo que se llama territorialidad. Apelar al territorio
se ha convertido en una cuestión clave en los procesos de lucha de los pueblos y en el reclamo también de la dignidad de las personas. Y, o sea, en América Latina, bueno, también en otros lados, yo me muevo un poquito más por parte de Asia y de África también, y realmente el territorio con mucha más fuerza en América Latina y el Caribe se ha convertido en una categoría política de honda densidad. Es una categoría política, sobre todo para los movimientos que buscamos la ecojusticia y la justicia de género. Hoy día es como, o sea, la territorialidad es algo que emerge como con mucho ímpetu, digamos, en nuestro mundo. Es una demanda crucial de los pueblos que buscan salvaguardar sus espacios, no solo físicos, sino sus espacios simbólicos, socioculturales, la casa común, y eso tiene mucha fuerza porque se hace esa defensa del territorio en medio de múltiples experiencias de depredación, de explotación, expropiación o contaminación también de los territorios. Y es que es ahí, en los territorios concretos, donde habitamos la gente, las plantas, los ríos, los insectos, los microorganismos. Es ahí en los territorios donde se expresa y se manifiesta con más fuerza la perversidad del sistema, por utilizar una frase del Papa Francisco cuando él decía, este sistema es perverso. Y es perverso porque es un sistema que por obtener mejores ganancias es capaz de destruir lo sagrado, lo más sagrado, que es la vida. Entonces, esa visión mercantilista del territorio tierra y del territorio cuerpo es lo que está a la raíz de la violencia, de todas las violencias y de toda la destrucción y toda la polución, digamos. Entonces, cuando quienes, por ejemplo, los movimientos ecofeministas y el feminismo comunitario eh, están reivindicando esto de la territorialidad, eh, se alejan mucho de esa visión tradicional hegemónica de lo que es el territorio, es decir, van más allá de lo físico, de lo geográfico, de lo biológico, para incluir los espacios simbólicos, los espacios sociales, ecológicos, corporales y culturales. O sea, eso es algo como muy interesante, pero lo más, la esperanza, el signo de esperanza está para mí en cómo los movimientos, sobre todo de mujeres y de los pueblos indígenas, han abogado, están abogando por una recuperación indisociable del territorio cuerpo y del territorio tierra, porque como señalan sobre todo los grupos de mujeres de Guatemala, dicen, no es posible una defensa del territorio que no vaya de la mano de la recuperación de los cuerpos. Entonces, esa es una perspectiva como muy clara y que hoy día no se entiende casi que movimientos de mujeres no estemos comprometidas con la defensa de la casa común y que quienes están en los grupos de defensa de la casa común no entendamos que las mujeres somos como las más afectadas y las más implicadas en la lucha por la ecojusticia, ¿no? Entonces, pero claro, cuerpos y territorios, y paso al punto número 5, ¿verdad? Cuerpos y territorios, tenemos que entenderlos desde una mirada mucho más amplia y por eso le pongo ahí como toda esta mirada que se entrecruza, ¿no? Cuerpos y territorios desde una mirada de interseccionalidad. O sea,
los movimientos de mujeres nos han ayudado a ver que en las distintas opresiones padecidas en los territorios, padecidas sobre todo por las mujeres, se entretejen muchos hilos. Y ustedes saben que la tríada clásica en las violencias atravesadas por las mujeres, los tres hilos han sido siempre clase, sexo y raza. Pero hay muchos más. Hay muchos otros hilos y aquí hay también una imagen que nos habla de esas desigualdades interseccionales, porque hay muchos más hilos que se entrecruzan y que complejizan las dinámicas de la dominación. Y en el caso del territorio cuerpo, por ejemplo, de las mujeres, a esa tríada clásica de clase, sexo, género, etnia, tenemos que añadir muchas otras más, porque es que se sufren otras violencias, otras discriminaciones, que no solamente, bueno, claro está que no solo es ser mujer, sino a qué grupo étnico pertenece, pero también entra que la edad, la orientación sexual, la discapacidad, si procedes del campo de la ciudad, eh, cuál es tu país de origen, cuál es incluso la religión, incluso por la religión. Entonces, esto es lo que se llama esa perspectiva de la interseccionalidad o del entrecruce, pero interseccionalidad es hoy día una categoría clave y un enfoque político y metodológico que nos ayuda mucho. Es como una herramienta porque nos ayuda a analizar cómo las diferentes formas de violencia y de opresión que se padecen en los cuerpos y en los territorios se entrecruzan. Son unas lentes, digamos, cuando hablamos de la interseccionalidad, son unas lentes que nos ayudan a ampliar y a profundizar el análisis de las violencias, pero no solamente nos ayuda como a desenmascarar qué otros factores generan exclusión, sino que nos permiten también articular nuestras luchas, como hacer esas alianzas y nos permiten escuchar las voces de otros grupos marginados, que no solamente somos las afrodescendientes, no solamente por ser mujeres, no solamente por ser indígenas, sino escuchar otras voces y articularnos con ellas. Y eso de escuchar otras voces es muy interesante porque posibilita que hagamos alianzas, que trabajemos en red para superar como esas violencias hacia los cuerpos y hacia los territorios. Entonces, ahí en el punto número 6, vuelvo como al tema de las resistencias desde los cuerpos y los territorios, porque un hecho muy destacado hoy día es ese surgimiento de los movimientos de resistencia con una fuerte conciencia ecosocial y una conciencia de género y que se articulan en torno a la lucha por la defensa de los territorios. Y esos movimientos tienen tres rasgos, esos movimientos de resistencia que hoy día se dan en América Latina, el Caribe y en todo el mundo, tienen tres características. Una, primero, es la, la lucha, la denuncia ante el sistema capitalista, o sea, poniendo, colocándonos ahí, que es, colocándonos en esa línea de que es una cuestión sistémica, es decir, desenmascara que es un sistema que tiene una lógica de funcionamiento que se sostiene en cuatro ruedas, que son el extractivismo, el uso de la violencia, el expolio y la criminalización de quienes se meten a defender los territorios. Y eso ustedes saben que México, Guatemala, Centroamérica, América Latina, la Amazonía, por todos los lados vivimos fuertemente esta criminalización de los movimientos sociales, de los movimientos de resistencia, de los movimientos por la defensa del territorio. En segundo lugar, los movimientos de resistencia se caracterizan por su pensar disruptivo,
y su contranarrativa, es decir, de salirse como de esa visión que se considera como normal y de buscar otras formas de conocimiento. Hoy se llama la justicia epistémica o las epistemologías desde el sur, que muchas veces desentonamos con la epistemología hegemónica, de esa forma de conocer, de interpretar el mundo, pues tenemos otra interpretación. Es un pensamiento disruptivo, digamos, a contracorriente o saliéndonos de lo normal. En tercer lugar, los movimientos de resistencia son un signo de esperanza por sus prácticas, porque no solamente es el discurso, no solamente es la denuncia, sino sus prácticas. ¿Prácticas de qué? De otra forma de relación, de una forma alternativa de vivir que va a contracorriente, que se sale de la moda que hay y que es, y por lo tanto, cuando nos salimos de lo que es la moda hegemónica, nos convertimos en personas incómodas, personas con un estilo de vivir, de beber, de comer que es incómodo, con una forma de relacionarse que es incómoda porque va a contracorriente de lo que todo el mundo tiene, lo que todo el mundo hace, es decir, se sale de lo normativo. Y eso es muy interesante porque es sobre todo un estilo de vida, ¿verdad? Y un estilo, y lo relacional es muy importante como una forma de relación que es contra ese sistema hegemónico, patriarcal, y que propone como una espiritualidad, digamos, de la inclusión, ¿no? La que es incluir y escuchar todas las voces. Yo formo parte de lo que se llama la revuelta de las mujeres en la iglesia, que seguro conocen, y del sínodo de las mujeres, ¿no? De todo, o el camino hacia un sínodo de las mujeres, que se llama el Consejo de Mujeres Católicas, ¿verdad? Ya les mandaré información porque hemos hecho un jubileo desde las mujeres a lo largo de todo el año, ¿verdad? Y ahí decimos, el lema es, todas las voces cuentan. Hay que hacer que todas las voces cuenten, acoger todas las voces, incluidas las voces discordantes, porque hay voces que a veces no es fácil acogerlas, ¿no? Pero incluidas las voces discordantes. Bueno, pues en esos movimientos de resistencia desde los cuerpos y los territorios, las mujeres juegan un papel de primera línea porque suelen ser las más activas, propositivas y creativas en lo que es la defensa y el cuidado de los territorios, comenzando por el territorio cuerpo. Entonces, muchas mujeres, desde una ética, digamos, sí, de justicia, ecojusticia, compasión ecológica, están a la vanguardia de ese salvaguardar los territorios ancestrales, las tierras comunales, proyectos de convertir la basura en belleza, proyectos de reforestación, de agricultura orgánica, la defensa de semillas, de las fuentes de agua, el camino de la medicina alternativa, tantas prácticas cotidianas para resistirse a un sistema contaminador y consumista. Mujeres que tienen redes para vestir de una manera sostenible, para comer, porque el tema de la alimentación es un tema clave, qué comemos, qué bebemos, sí, ahí también tenemos que ser antisistema. Entonces, hay todo esto, todo movimiento, que es un signo de esperanza porque trabaja lo cotidiano, lo de cómo vivimos en casa, cómo limpias tu casa, qué usas, qué no usas, en ese sentido, y también el nivel sociopolítico. ¿Qué pasa? Que por ese estilo de vivir a contracorriente, esa práctica profética y su denuncia y buscando relaciones nuevas entre hombres y mujeres con la madre tierra,
muchas personas, especialmente mujeres, eh, están atravesando un martirio, ¿no? O sea, no podemos hablar de la defensa de los territorios sin que toquemos este tema del martirio. Tantas mujeres en nuestra América que han sido difamadas, perseguidas, violadas, criminalizadas, secuestradas, asesinadas y estas tantas mujeres que arraigadas en una espiritualidad eh, ecológica, transreligiosa, diría yo, porque va más allá de la pertenencia a una iglesia, pero una espiritualidad profunda de parentesco con todas las criaturas, de comunión con la creación, y ellas han llevado su defensa y cuidado de los territorios hasta las últimas consecuencias, sin buscarlo, sin desearlo, pero han llegado al martirio, cayendo en el surco de los territorios como víctimas de ese capitalismo patriarcal. Y yo digo que todas un elenco de mujeres que forman parte de una colectividad de santas, ¿verdad? O podríamos declararlas que son las mártires y las santas socioambientales. Y tenemos, ojalá, pasemos a, sí, a un reconocimiento público de beatificar, de canonizar a mártires y santas socioambientales. En los últimos años en nuestra América resuenan nombres de tantas lideresas, de tantas mujeres defensoras de la casa común, pero en América Latina y el Caribe es la región donde se concentra hoy día el número más alto, el índice más alto de violencia y asesinatos de mujeres y de activistas socioambientales. Pensemos, lo más fuerte es la región amazónica, Colombia, México, Guatemala, ¿verdad? Con tantas mártires y santas socioambientales. Creo que me estoy hablando del tiempo, ¿verdad, hermana? Pero un poquito más, ¿puedo seguir Sí, sí, con puedes el punto seguir más, 7? sí, sí, Sí. sí puedes, tienes tiempo. Bueno, pues un poquito más, ¿verdad? Porque ya quiero hablar un poquito en el punto 7 de algunas claves que yo digo ecofeministas, ¿verdad? Son prácticas, claves ecofeministas, perspectivas ecofeministas que nos ayudan a sanar y a liberar los territorios, el territorio tierra y el territorio eh, cuerpo. Lo voy a poner, está aquí mismo para ya no ir más lejos. En primer lugar, ¿qué nos puede ayudar? Pues resacralizar los cuerpos y los territorios. Miren, la teología, para los que somos teólogas, ¿verdad? Hay que decir una cosa. La teología ha tomado poco en serio el cuerpo como tierra sagrada, como texto sagrado, como lugar teológico. Muy poco y mucho menos si es el cuerpo de las mujeres, porque lejos de teologizarlo o de sacralizarlo, más bien el cuerpo de las mujeres ha sido visto como lugar de tentación, como mercancía, como un territorio usable y abusable. Entonces, un elemento fundamental, es una clave para la causa del territorio cuerpo, del territorio tierra, es la afirmación de la sacralidad del cuerpo humano y del cuerpo cósmico. En la visión ecofeminista se afirma que la resacralización del cuerpo es el camino para crear las condiciones necesarias de una relación no depredadora ni dominadora entre las personas y con la madre tierra, es decir, valorando todo lo que existe en el cosmos como un único y sagrado cuerpo, cuerpo de la tierra, cuerpo de las mujeres. El ecofeminismo es un camino espiritual que nos ayuda a superar esa postura
depredadora de la tierra y de las mujeres. Y cuando hablamos de resacralizar, es situarnos o volvernos a situar en una actitud reverencial ante el misterio de la vida, ante el misterio de cada criatura, es decir, buscando la viabilidad siempre de la vida y de todas las criaturas, no solamente de los seres humanos, sino de todos y quienes habitamos en la casa común. En mi libro, en mi libro sobre ecofeminismo, eh, de lo que yo hablo es de eso de la búsqueda de una teología saludable para la tierra y sus habitantes, porque no solo es para las mujeres, yo pongo sus habitantes para incluir hombres, mujeres, todos en sus diversidades e incluir a todas las criaturas, ¿no? Y cómo vamos buscando que eh, se preserve la evolución de todos los procesos vitales, que no se interrumpa el flujo de la vida, como suele decir la teóloga Antonieta Potente, que no se interrumpa nunca el flujo de la vida. Entonces, esa visión representa una visión holística, incluyente y que es un signo de esperanza, digamos, porque la visión ecofeminista de resacralizar los cuerpos y los territorios es portadora de una gran esperanza porque contiene como ese sabor a la utopía del reino y a las utopías ancestrales, ¿verdad? De nuestros pueblos, de nuestras culturas. ¿Y por qué es una visión utópica? Porque desde ahí se sueña con reorientar todas las relaciones injustas y excluyentes de nuestro mundo. Entonces, ante lo que decíamos antes, que es esa mercantilización y depredación de los cuerpos y de los territorios, los movimientos en América Latina, movimientos indígenas, movimientos de mujeres sobre todo, recuperan esto que es una visión ancestral, la sacralidad de la tierra, y eso desencadena una relación de reverencia, de respeto, de cuidado de todos los cuerpos y todos los territorios. Miren, yo cuando trabajo esto a nivel con los grupos de mujeres de base, siempre digo, vamos a ver qué cosas consideramos sagradas y qué tú haces cuando algo es sagrado. Pues tienes mucho respeto. Entonces, si consideramos sagrado el cuerpo de la otra persona, no lo vamos a abusar, no lo vamos a violar, no lo vamos a golpear. Si consideramos sagrado el cuerpo cósmico de la tierra, no lo vamos a contaminar, no lo vamos a ensuciar, o sea, no vamos a tirarle basura, no vamos a provocar basura. Entonces, esto es una perspectiva ética y espiritual que hace ver los cuerpos, los territorios como lugar sagrado, como un lugar de sabiduría y de manifestación de la divinidad. Esa es la clave. Y yo que he trabajado más que todo dentro de los pueblos indígenas, más como el pueblo maya, ¿verdad? En Guatemala y en Chiapas, eh, esa visión de ética espiritual, de la sacralidad de la tierra, es muy interesante porque como dicen nuestros hermanos mayas, la tierra es sagrada porque es el lugar donde se cruza el camino de Dios y el camino de los seres humanos. Y es el lugar donde acontecen los encuentros entre los humanos y los encuentros
con la creación. Y si conocemos el altar maya, ¿verdad? Y la colorida cruz maya que siempre nos acompaña en las ceremonias, y tengo una aquí que estoy mirando, ¿verdad? También esa en la cruz maya está como muy bien simbolizado ese entrecruce del camino de Dios y el camino de la humanidad. Cómo se cruzan el camino del cosmos, el camino de la humanidad. Entonces, esa es como una clave interesante. En segundo lugar, el fortalecer una espiritualidad de la inclusión, porque solo desde una sólida espiritualidad de la inclusión podemos abrirnos a acoger y valorar todos los cuerpos, a cuidar todos los territorios y a escuchar todas las voces con sus diferentes tonos y timbres, las voces de todas las culturas, de todas las generaciones, la valoración de todos los saberes y no solo el saber hegemónico, todos los saberes de nuestros pueblos, todos los sabores. Me estaba recordando de un grupo en Panamá que me lo contaban los jóvenes. eh, Ahora tuvimos el Encuentro Continental de Teología de la Liberación en Lima por también el primer año del fallecimiento de la Pascua de Gustavo Gutiérrez, y los jóvenes de lo que se llama el movimiento Bendita Mezcla, que si entran a la página de Amerindia en la red, van a ver que está ahí. Bendita Mezcla, uno de los grupos en Panamá, tienen un grupito que en esta línea más también de defensa de la casa común, y el grupo se llama Semillas, Sabores y Saberes. Cómo compartir semillas, sabores y saberes. Y están todos también con la defensa de las semillas. Bueno, pues miren, lo de la espiritualidad de la inclusión, porque este principio de la inclusión tiene que ser un eje transversal en todo lo que hacemos, comenzando por el lenguaje inclusivo, por los símbolos, por nuestras prácticas, y el principio de la inclusión, esa espiritualidad de la inclusión, sería el camino para tejer la convivencialidad, la vida comunitaria. Es el principio para favorecer otro tipo de relaciones y para poder vivir en territorios y cuerpos sin fronteras y sin muros, territorios que sean lugares de acogida, de encuentro, espacios de paz, crear espacios de paz. En tercer lugar, otra clave es eh, la cuestión de cómo nos replanteamos el paradigma antropológico. ¿Qué es el ser humano? Porque para que emerja una nueva relacionalidad con el territorio cuerpo y con el territorio tierra, es necesario plantearnos, pero ¿qué es el ser humano? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Y cuál es el lugar del ser humano en el cosmos? ¿Cómo comprendemos también la corporalidad de una manera nueva? Y ese es un tema clave porque, como sabemos, en el cristianismo, que en virtud de la encarnación nos inspira a asumir gozosamente la corporalidad, y sin embargo en el cristianismo nos hemos divorciado de la corporalidad porque hemos vivido como desde una antropología negativa y dualista marcada por un rechazo al cuerpo. Como decía alguien por ahí, el cuerpo no va a misa. El cuerpo parece que no entra a la capilla, como que ya ahí hemos vivido esa disociación. Entonces hay que plantearse esto. Y cuando hablo de otra manera de pensar, de entender el paradigma antropológico, lo que hay que cuestionar es este paradigma antropológico que ha colocado al ser humano como el centro del universo. De eso habla la Laudato Si, el antropocentrismo,
colocar como que el ser humano está allá arriba, pero no cualquier ser humano, es el ser humano varón como la corona de la creación, es decir, el antropocentrismo lo hemos convertido en un androcentrismo, pero esas dos visiones son dañinas porque es el antropocentrismo y el androcentrismo es lo que está a la raíz de la violencia de género y de la violencia territorial. Entonces, esa antropología androcéntrica ha traído muchas consecuencias negativas y destructivas, no solamente para la tierra y para las mujeres, sino también para otros seres humanos considerados cercanos a la naturaleza, a la animalidad y cercanos a las mujeres, o sea, los cuerpos feminizados, como decimos. Entonces, eh, el patriarcado lo que hace es encumbrar eh, por encima de todas las criaturas, no a cualquier ser humano, sino al ser humano varón, pero no a cualquier varón, sino al varón que tiene poder, al varón con unas determinadas características y sus efectos se extienden no solamente hacia la tierra y hacia las mujeres, sino también hacia otros varones que carecen de poder. Por ejemplo, los abusos, ¿no? Es porque es un problema de poder. Quien tiene poder abusa de uno que supuestamente no tiene poder o es afeminado como o es menor de edad, abusar de niños, abusar de quien tiene una deficiencia o de aquellos que parecen mujeres. Es decir, la dominación patriarcal es algo que va más allá de la cuestión hombre-mujer porque alcanza a otras categorías también de seres humanos. Entonces, hay que pasar hoy día de lo que se llama una antropología dualista a una antropología holística o multipolar, ¿verdad? Como dice Elizabeth Johnson, una antropología que recupere la visión del ser humano como una unidad intrínseca, cuerpo, espíritu. Y hay que superar como esto que está tan metido como en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, en la antropología dualista, la única forma de relación posible es la de complementariedad, y eso todavía lo usamos por ahí, que nos complementamos, ese discurso de la complementariedad es falso, porque no podemos ver a hombres y a mujeres como incompletos y en relación antagónica, pues, tenemos una relación de, de reciprocidad, ¿no? Entonces, es fundamental superar como ese modelo antropológico, pues un modelo jerárquico, piramidal, que justifica el dominio de unos sobre otros y que se basa en unos esquemas de superioridad, inferioridad. Entonces ahí tenemos como esa cuestión lo material, lo espiritual, la naturaleza y la cultura, la disociación entre lo masculino, lo femenino, la cabeza y el corazón, eh, los laicos y la vida consagrada. Esa, eh, esa antropología tiene que ser superada y encaminarnos más a una visión holística que no defina al ser humano por relaciones jerárquicas, ni relaciones de dominio, ni relaciones de complementariedad, sino relaciones de reciprocidad y de interdependencia. Somos seres interdependientes y de eso, desde ahí surgirá como una visión que, que acoge y valora y respeta la diversidad de territorios y la diversidad de cuerpos. Esa diversidad vista no como un problema, sino como una gran posibilidad, como un don que hay que celebrar y que nos lleva a unas relaciones de compasión y de respeto hacia todas las criaturas. Y otra clave, ya metiéndonos más en algo más teológico también, es la cristología corporal. Dios se ha hecho cuerpo y se ha hecho tierra. Miren, en el
pensamiento occidental, la relación Dios, naturaleza, cosmos y seres humanos se ha visto siempre bajo los valores del patriarcado, ¿no? Entonces, hemos visto como una visión jerárquico-piramidal en la que los seres humanos están como separados y por encima de la naturaleza. El hombre está separado y considerado superior a la mujer. Y Dios es puesto también muy por allá arriba, Dios alejado y desconectado de nuestro mundo. Entonces necesitamos un cambio profundo, no solamente en qué imagen del ser humano tenemos, sino en nuestras imágenes de Dios, porque hemos vivido con imágenes de Dios que en vez de acercarnos a todas las personas y a la tierra, nos separan. En vez de conectarnos y de unificarnos, nos aísla y nos fragmenta. Por eso necesitamos, yo creo que volver al Dios de Jesús. La imagen, Jesús nos vino a traer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas a los seres humanos, pero el regalo más grande que nos ha venido a traer es una nueva imagen de Dios. Tenemos que volver entonces a ese Dios de Jesús y a una cristología corporal, es decir, volver al misterio de la encarnación y tomar en serio qué significa que Dios se ha hecho cuerpo. Dios en Jesús se ha hecho tierra y ha habitado un territorio. Entonces necesitamos una teología que parta del cuerpo y de la tierra como la realidad primera y que nos devuelva, nos lleve otra vez a habitar el cuerpo y habitar el territorio como lugar de encuentro, lugar donde se concreta lo que soñamos. Entonces, en nuestra fe cristiana tenemos un desafío de ver cuáles son las implicaciones teóricas y las implicaciones prácticas del misterio de la encarnación. Y miren, ya casi estamos en Adviento, ya pronto estaremos en Navidad. Bueno, el misterio de la encarnación, decimos, ese es el fundamento de nuestra fe, que Dios en Jesús de Nazaret, Dios se ha hecho carne, Dios se ha hecho tierra, ha habitado esta tierra, se ha hecho cuerpo, tierra, cuerpo, territorio. Podríamos decir, y el verbo se hizo tierra y se hizo cuerpo. Y no digamos que hay una viñeta de Cortés que con mucho humor trabaja esto, qué significa se hizo cuerpo, se hizo tierra. Y hay una viñeta que yo encontré que él pone, y el verbo se hizo pis, porque una de las cosas de nuestra corporalidad también es todas las partes de nuestro cuerpo y las funciones corporales, pero hemos pintado como si Jesús no hubiese tenido un cuerpo. Entonces dice, y el verbo se hizo pis, como no olvidarnos que ese niño Dios, ahí también en el pesebre, se hizo pis como hacemos pis nosotras, ¿verdad? También así. Bueno, bien, finalmente, y ya sí termino aquí, es que una clave para sanar los cuerpos y liberar los territorios es eh, buscar alguna metodología y alguna práctica que nos ayude. Y la propuesta es, desde los grupos de mujeres, una metodología y una pedagogía corporal y territorial. Es decir, tomar en serio la corporalidad y la territorialidad a nosotras nos amplía como ese marco de visión, y nos ayuda a ver el cuerpo de la tierra y el cuerpo de las personas eh, desde otra perspectiva, perdón, y esto implica la escucha del cuerpo. Escuchar el cuerpo de la tierra, escuchar nuestros propios cuerpos, todos sus anhelos
y visibilizar los cuerpos excluidos, especialmente los cuerpos de las mujeres. Es decir, el saber conectar con nosotras mismas. Muchos colectivos de mujeres consideran que la lucha por la causa de las mujeres y la defensa de los territorios comienza con el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el primer territorio que habitamos. O sea, en el cuerpo es donde se expresa eh, en nuestra identidad, en todo también, eh, se expresan tantas cosas en nuestra espiritualidad. Por eso, muchos grupos de mujeres están trabajando lo que se llama la conciencia corporal, pensar desde el cuerpo y con el cuerpo, como una forma de resistencia también. Entonces nos están legando una nueva metodología, una nueva pedagogía de trabajo popular que parte del territorio cuerpo y del territorio tierra. En muchos lugares, ustedes van a ver que los grupos de mujeres están utilizando la herramienta de lo que se llama el mapeo del cuerpo territorio o la cartografía corporal, que es una metodología que no solamente desenmascara cómo se conecta la violencia de género y la violencia hacia los territorios, sino que también implica procesos de sanación del cuerpo, resignificación de las heridas, eh, proceso de sanación de los territorios, conectar experiencias personales con los procesos colectivos. El mapa territorio es una herramienta que ayuda a que aflore de forma visual y oral cómo la violencia machista en los territorios se inscribe en los cuerpos de las mujeres y cómo las mujeres también han resistido, han sido resilientes y han reconstruido su experiencia en el territorio. Es una metodología que, como dicen algunas especialistas, nos ayuda también a estar muy alertas en estos tiempos modernos a cómo se están dando mecanismos que se llaman de repatriarcalización de los territorios. O sea, el modelo extractivista hace esa repatriarcalización de los territorios. ¿Por qué? Porque las actividades extractivas reconfiguran un nuevo orden en los territorios y lo que hacen es fortalecer el sistema patriarcal y lo que hace profundizar y reactualizar las relaciones machistas previas, todo eso que se llama el patriarcado ancestral, que el patriarcado no llega a América Latina solo con la colonización y la conquista. Claro, la colonización y la conquista lo refuerza, pero las teólogas, las feministas comunitarias de los pueblos indígenas hablan de un patriarcado ancestral. Bien, pues el mapeo corporal no solamente desenmascara y nos ayuda a analizar esas violencias, sino que despierta nuestras energías y nos lleva a vincularnos y hacer alianzas para inventar nuevas formas de resistencia. Y eso sí es un signo de esperanza, es un signo de esperanza porque esas nuevas formas de resistencia brotan de lo que se llama la mística del acuerpamiento. Acuerpamiento podríamos traducirlo como amor político, porque nos lleva también a desafiar la división, la rivalidad, la competencia que el patriarcado siembra entre las mujeres y entonces entre mujeres y hombres, pero también entre mujeres y nos lleva a una dinámica. El acuerpamiento es sororidad. Miren, acuerpamiento es un término muy profundo, muy bonito y es un regalo porque nos lo han hecho las feministas comunitarias de los pueblos indígenas de Guatemala y nos han legado este término, acuerpamiento, para hablar de relaciones de apoyo,
relaciones de cuidado mutuo, relaciones de solidaridad, de sororidad y de sabernos acompañar entre mujeres, sobre todo en medio de situaciones de violencia y en tiempo de desesperanza. Entonces, el acuerpamiento, termino con una cita de Lorena Capnal, líder indígena de Guatemala, feminista comunitaria. Ella dice, el acuerpamiento es la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos que se autoconvocan para proveerse de energía política para resistir y actuar contra múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. El acuerpamiento nos provee cercanía, indignación, pero también revitalización para recuperar la alegría sin perder la indignación. Y miren, ese vivir y caminar y hacer nuestra lucha con un sentido festivo, con alegría, con, con esa resiliencia y con buen humor, eso es un signo de esperanza en los territorios, es un signo de esperanza que se manifiesta en nuestros cuerpos, con nuestros cuerpos y en los territorios. Ahí está la esperanza, ¿no? Bien, termino aquí. Muchísimas gracias. Me pasé un poquito, pero ahora podemos conversar. Gracias, hermana. No, gracias a ti por todo esto. Mira, ya hasta te hace falta agua. Si es el que toma agua, que, que es muy Sí, necesario. gracias. Pues, te damos las gracias y ahora sí, a las hermanas que están presentes, si quieren hacer alguna pregunta, puede ser a partir de levantar la mano o abrir su micrófono, ¿verdad? Para que podamos, pues, alguna resonancia. Creo que nos ha dado bastantes elementos desde la esperanza, desde esta eh, cuerpo territorio, ¿no? Que uno así como que, a ver, procesa y se vienen también las imágenes de otros espacios, ¿no? Y cómo ese tomar conciencia, ¿verdad? Se va haciendo a partir pues de ir eso, de ir participando, de ir reconociendo y de ir ubicando. Y creo que hasta reconocer los propios dolores también te permite ver a la otra persona también con sus dolores, pero también con sus esperanzas o con sus dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues me callo y las hermanas que tengan alguna duda o pregunta o comentario, pues lo pueden hacer. Un comentario. Agradecer a Geraldina la compartida, como muy completa, muy amplia, pues en clave de esperanza, ¿no? También tomando en cuenta nuestra realidad, nuestro contexto. Y me gustaba mucho, pues, esta manera de interligar, bueno, como sabemos, todo está conectado, pero especialmente esta cuestión de la defensa del territorio, la defensa del cuerpo como sacralidad. eh, pues este reconocimiento de la madre tierra, ¿no? De los pueblos originarios, pero también ahí reconocer los cuerpos de las mujeres y bueno, de todo lo creado, ¿no? Naturalmente, pero como como decías, esta intersección, este entrecruce, para mí me parece eh, importante, sobre todo también en esta doble dimensión, como también reconocer que finalmente es donde se puede ver cómo están las afectaciones de las violencias en general, ¿no? Como ese es el extractivismo, eh, la mercantilización, etcétera, que está todo junto, pues, ¿no? Y cómo entonces esto nos lleva a estas resistencias creativas desde el espíritu que sean, pues sí, como un caminar en sororidad. Yo creo que también me hace pensar que en la iglesia pues hay un movimiento de sinodalidad y cómo, sin dejar de eso, o sea, pero también a la par, cómo fortalecer los caminos de sororidad, ¿no? Entre mujeres en general, también eso me parece muy global, o sea, muy cierto, ¿no? Que son las mujeres en lo ancho, del mundo
claro que con un énfasis en las, como también hablabas, ¿no? De las vulnerabilidades, de las desigualdades, que ahí es donde pega más. Pero como nosotras, también me hace reflexionar, nosotras como mujeres de vida consagrada, ¿no? Mujeres comprometidas, pues en la construcción del reino, más allá de los votos o no votos, pues, ¿no? Porque también para dejar las dicotomías que si laico o no laico o religioso, sino todos nosotros como, pues sí, como creyentes también queremos caminar hacia estos territorios más humanos, más sororales. Entonces, pues muchas gracias y me hace como este llamado a caminar más en la sororidad en nuestros territorios, precisamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz. Gracias, gracias también por tu aporte y por enfatizar esto. Sí, realmente necesitamos ese fortalecimiento de la sororidad y en nuestros análisis del patriarcado, también tomar en cuenta que eh, una de las, uno de los daños que hace el patriarcado no solamente es como esa dominación hacia las mujeres, sino que provoca una ruptura entre mujeres y una rivalidad y competencia, y eso nos roba muchas energías y como tejer sororidades. ¿Alguna más que tuviera alguna pregunta o comentario o desde el chat si alguna quisiera compartirnos algo más? Bueno, yo quisiera comentar también, eh, me parece interesante el término de acuerparnos. Acuerpar, bueno, que dices que vienen de las culturas indígenas, pero creo que también es muy femenino también el sentirnos, el apoyarnos, el sostenernos, el levantarnos, el cómo acuerparnos de veras entre nosotras y que eso creo que es un trabajo que se está haciendo o tratamos de vivirlo en diferentes ambientes o contextos, ¿no? Y bueno, otro también que me llamaba la atención desde la práctica es que tú decías que había muchos mártires que han muerto por la defensa de la tierra y, y la verdad es que sí hemos escuchado, os han resonado más nombres de hombres que de mujeres. O sea, como que resuenan aún para entre nosotras o en los ámbitos en los que nos movemos. Este, hay más hombres que mujeres. Y sin embargo, son las mujeres las que más son las cuidadoras, pues, en diversos ambientes, tanto familiar como del territorio, como de la organización y todo, ¿no? Entonces, me llama la atención, bueno, el mártires y el que yo he escuchado, es más nombres de hombres, ¿sí? Entonces, ciertamente hasta en eso, pues nos quitan ¿cómo diría yo? Nos ganan, no nos quitan, como, o se le da más reconocimiento pues al hombre. Es un comentario. Gracias, hermana Juanita. Sí, necesitamos eh, una visibilización, ¿verdad? Porque esto es como en todos los ámbitos, como cuando damos una clase también de historia de nuestros pueblos, ¿dónde están las mujeres? O bíblico, ¿verdad? Pues la gente retiene los nombres de varones y falta dar visibilidad, pero también la visibilidad a las mujeres de hoy, tantas defensoras y con un plus todavía de situación de violencia por la cuestión de género, porque eso se da en un marco patriarcal, ¿verdad? Hay que hacer un reconocimiento de esa violencia padecida
en la defensa del territorio eh, por hombres y por mujeres, pero con lo de mujeres siempre va atravesado por el abuso a sus cuerpos, por la violación sí, la culpabilización también. Como estamos hablando de signos de esperanza también, miren, últimamente he estado en algunos eventos donde se ha hecho ese reconocimiento. Le voy a tres rapidito, pero mira, uno ha sido en el Congreso Continental de Amerindia, en Lima, de donde fue hace poquito que llegué. Los jóvenes de Bendita Mezcla nos guiaron un día en la oración, y eso y dijeron, necesitamos contemplar las estrellas, conectar con las estrellas y en un momento nos pusieron a mirar hacia el techo. ¿Qué había en el techo? Ellos habían colocado en el techo del auditorio todas las fotos de líderes y de lideresas y me gustó mucho porque había de muchas mujeres de América Latina, mártires socioambientales, Dorothy Stan, Berta Cáceres, tantas, ¿verdad? Me gustó mucho. En estos días también se ha hecho eh, feminaje, bueno, la palabra siempre dice un homenaje, yo me resisto, yo siempre digo hablemos de un feminaje porque es un reconocimiento a mujeres teólogas que han hecho un camino, como en estos días, la semana pasada, Mercedes Navarro, Elisa Esteves, María José Arana, Carmen Bernabé, etcétera, tantas otras, ¿no? Que han hecho este camino. Y mañana les cuento, porque es la que hace el prólogo de mi libro, Ivonne Guevara. Mañana, aquí, yo estoy aquí en Madrid ahora, es mañana el periódico Al Andar, eh, periódico social y cristiano, un periódico de avanzada, sí, de hace mucho tiempo, de aquí de las comunidades. Ellos tienen lo que se llama los premios Al Andar. Y mañana, eh, en la tarde, se darán los premios Al Andar y una de las personas premiadas es Ivonne Guevara. Entonces, un signo de esperanza, porque en esto que estamos hablando, pues tenemos eh, nuestra hermana Ivonne, es una pionera y bueno, interesante, ¿no? Todas sus propuestas. Muy bien, pues gracias, Juanita. Bueno, aquí hay un comentario de Dulce, ¿verdad? Porque nos dice que te dice gracias a Geraldine por el nuevo concepto de acuerpamiento y tomar conciencia de comunidad con tantas luchadoras para hacer un cuerpo y territorio al mismo tiempo. No cejar en la lucha y vivir en nuestra iglesia todas unidas y comprometidas por tomar conciencia que somos hermanas en esta enorme sacralidad que nos hacen a nuestras hermanas indígenas, nos abren a esta visión de entender la esperanza de que gracias a su lucha se logra el, bueno, gracias, nada más hasta ahí, no entendí lo último, pero hasta ahí, es de Dulce. Ujú. Pues gracias a Dulce, sí. Sí, yo creo que realmente necesitamos abrirnos, ¿no? Necesitamos ese beber de distintas fuentes que nos nutren en este camino, ¿no? Y una de las fuentes a beber es de la sabiduría ancestral, ¿verdad? La sabiduría de los pueblos originarios, porque eh, son como la reserva ético-espiritual de la humanidad, realmente, realmente, en medio de tantas cosas en que el mismo sistema a veces va envolviendo y eso, pero es un signo de esperanza beber de esa fuente y ahí nos damos cuenta que no estamos hablando de sabidurías y teologías
nuevas, modernas, como dice Vandana Shiva cuando habla del ecofeminismo, dice, es un nombre nuevo para nombrar una sabiduría muy antigua, porque es muy antiguo esto de vivir esa conexión con el cuerpo y esa conexión con la tierra. Pues, pues, pues vamos a ir cerrando, ¿verdad? Porque me parece que no. Porque tengo que irme a dormir también. Sí, 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 necesitas A descansar. seguir, no, ya había dormido un rato, me levanté y vuelvo. Sí, 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 no, y te agradecemos, ¿verdad? Que por esta diferencia horaria, pues que hayas estado, nos has compartido, que ojalá también, pues tus libros, ¿verdad? Así ya nos diste aquí una probadita de lo que has reflexionado, pero no solo reflexionado, sino experimentado en el acompañamiento a las mujeres, a los grupos, ¿no? Y creo que esta relación o este cambio, ¿no? Que dices de poner en práctica nuevas relaciones pues es desde ahí, ¿verdad? Desde lo que hacemos, practicamos y también hay que poner nuestros, pues eso que puede ser profético hoy, no estar a la moda, ¿no? En lo que nos pide una sociedad de consumo y de seguir extrayendo, ¿no? Consumir, consumir. Yo digo, la experiencia de estar en Colombia también y de compartir como este cuidado de los territorios, ¿no? Y decir, bueno, es que las piedras tienen miles de años y uno pasa 40, 60 y si mucho llegas a 100 años y a veces devastas toda una montaña, ¿no? Para la construcción de casas, o sea, cuando uno ve toda esa interconexión que hay de cuestiones, ¿no? Y tú como persona, ¿cómo te sitúas ante toda esta realidad? Pues, pues es toda una, o sea, tomar conciencia que van cayendo poco a poco. Uno quisiera que a veces fuera más rápido. Es así, a veces es así, pero bueno, pues estamos aquí. Agradecemos a todas las que se conectaron el día de hoy, de manera especial a Geraldine, y pues muchas gracias por tu compartir. Seguimos en contacto y a todas las presentes. El siguiente mes no tenemos charla de reflexión hasta enero. Iniciaremos el año con las cuestiones del diálogo nacional por la paz. Bueno, pues ahí nos seguimos comunicando. Buenas noches y que termines de Buenas noches, descansar, muchas Geraldine. gracias. Ahí les dejo que por alguna vez me pregunté el título, el libro, Ah, ¿verdad? sí. Entonces ahí lo tienen, ¿eh? Ay, muchas El gracias. título. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta Adiós. Buenas luego, noches. gracias. Buenos días para ti. Sí. Sí, buenos días.